No tienes conciencia, me he esforzado tanto para prepararte un regalo de cumpleaños si no te gusta. Suéltame. ¿Y si no lo hago? Entonces te regalaré un paquete de cirugía plástica gratis. Tú también sabes lo que es la vergüenza. ¿En qué pensabas cuando me pusiste los cuernos? Hace 3 meses ya planeabas ponerme los cuernos. ¿Crees que no lo sabía? Desde hace un año has estado preparando el divorcio, planeando cómo hacerlo. Ponerme los cuernos y convertirme en el hazmerreír de todo Minzhou. ¿Quién quería convertir a quién en hazmerreír? Hace un año, ¿qué cabrón me prometió personalmente? ¿Que la Villa Suinin sería mitad y mitad? ¿Quién no tenía intención de seguir las reglas desde el principio? ¿Quién se coló en el proyecto usando su título gubernamental? ¿Quién ha estado engañando a los demás como si fueran tontos? ¿Por qué no sigues? El divorcio está hecho. Kai Yuanyi es mío. Entre nosotros se acabó. Ah, por cierto. Este es mi regalo de divorcio para ti. Feliz divorcio para nosotros. Ustedes dos hacen mucho ruido. Mira. Hasta sangraste. Tengo una curita, ponte esto. ¿Qué haces aquí? Tenía miedo de que no pudieras dormir, toma un trago. ¿Quién te regaló esto? Furwan. Te regaló un sombrero verde. Una tortuga verde. Oye, no digas que no combina con tu ropa. Verde sobre verde. Furwan. Algunos todavía pueden desayunar. Vi a alguien cercano a Jian Chenglin, con gente del gremio de Nocturnia. Escuché que parece que Nocturnia va a construir algo, un sanatorio comercial. También lo escuché antes. Nocturnia podría estar planeando algo de medicina comercial. Pero este tipo de proyectos tienen pocos inversores en el país, mucha inversión y alto riesgo. Por eso Jian Chenglin y ellos hicieron clic. Listos para morder este hueso duro. Este proyecto tiene mucha atención en el país. Si el experimento tiene éxito, será el próximo gran negocio. Cuarta hermana, viendo la situación actual. Incluso si obtienes el control total de la villa. ¿Qué más da? Nuestro ex cuñado. Es, después de todo, de una familia adinerada de Minzhou, mientras que nosotros somos nuevos ricos. Sí, el codo no puede torcer el muslo. Después de tanto esfuerzo, si nuestro cuñado quiere competir con nosotros, el proyecto de Nocturnia no será nuestro. Entonces todas esas inversiones que hicimos antes, recursos humanos y materiales, se irán por el desagüe. ¿Qué es exactamente lo que quieren decir? Cuarta hermana, ¿por qué no me transfieres el 55% de las acciones de tu Villa Suinin? Así, la familia Su no tendrá problemas con la familia Fu por el divorcio de Jian Cuarto joven. Nos dejarán participar en el proyecto y obtener una parte. Buena idea. ¿Alguna otra demanda? Y tu puesto de gerente general de la empresa, también me lo das. Y además, todos esos coches de lujo y mansiones a tu nombre. Sería genial si me los regalaras. Tú, cuarta hermana, ¿qué quieres decir? Quiero que se despierten, aún no es de noche. ¿Qué sueños son estos? Les advierto. Guarden sus intenciones inapropiadas. De lo contrario, si alguien se atreve a intervenir, no tendré problema en ocuparme de ellos también. ¿Te atreves a desafiarnos aquí? Si tienes agallas, ve y pelea con Jian Chenglin. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Ven, Misu, te organizaré una fiesta de solteros. Fiesta de solteros. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Qué es lo más importante ahora? ¿La dignidad? Caramba. ¿Puedes tragarte este insulto? Yo no.
En tu fiesta de cumpleaños te regalaron un león danzante con cuernos verdes. Mira a tu alrededor. ¿Quién puede ser más bestia que Jian Chenglin? Dicen que todavía te está poniendo trabas en el proyecto de Nocturnia. ¿Tú también sabes de esto? Él no tuvo compasión contigo. Ya están divorciados. ¿Por qué guardas castidad por él? Tienes razón. ¿Estás segura de que los chicos que me buscas son los mejores? ¿O me voy a enojar? Amiga, puedes dudar de mi género. Pero no puedes dudar de mi gusto. Los que vinieron hoy cumplen 2 condiciones: solteros y guapos. ¿Cómo es que no te gusta ninguno? No he visto a ninguno que me guste. Pero... apareció un gafe. ¿Quién lo dejó entrar? Soltero, soltero y guapo, por esas 4 palabras. Él también vino a sumarse al jaleo. Creo que va más allá. Seguro vino a arruinarlo. Mira si no. Elige uno rápido, no pierdas por default. Parece que esta fiesta de solteros es para él. Los demás son terceros, solo él brilla. Joder, tratémoslo como un mono o un acompañante, cambiemos la perspectiva. No carece de gracia. Él quiere actuar, pero yo no le voy a montar el escenario. Nos está humillando en nuestra propia casa. Jian Chenglin, la verdad es que... se pasa de la raya. Esta canción... Wen Xiyan. Lo recuerdo. Este Wen Xiyan te pretendió, ¿no? En aquel entonces cantó esta misma canción a la puerta de nuestra clase. ¿Cómo es que el tiempo no ha dejado huella en su rostro? Con esa cara, aunque no se apellidara Wen, viviría sin preocupaciones toda la vida. Más vale actuar que fantasear, ahora que su familia está en declive. Tienes deportivos y mansiones. Es un match perfecto. Si canta esta canción al aparecer, ¿no pensarás que viene por mí? Hace 10 años, le canté esta canción a una chica. Era para decirle que me gustaba. Ahora la canto para todos. Es para decirle que he vuelto. Mi corazón no ha cambiado en 10 años, solo ha crecido. Te he echado de menos. ¿Por qué apenas llegas por la tarde y ya subes al escenario? ¿Qué agenda tan apretada? ¿Tienes problemas en Noche City? Mientras haya mujeres en este mundo, yo no tendré problemas. Ah, por cierto. Volví por tu ex esposa. ¿Qué quieres decir con eso? Antes no se tocaba a la mujer del amigo, pero ahora... ¿No dijiste que con la ex también hay que ser educado? Quien no sepa, pensará que estuve casado con Furwan más de 10 años. Cuando ella no estaba conmigo. O estabas ocupado celebrando el cumpleaños 50 de tu madrina. O recogiendo a tu novia. Nunca te vi ser tan cortés.
¿Cuánto tiempo, señor? Arwan, ¿por qué tardaste tanto? Ay, cuánto te extraño. Un abrazo. Oye, siento que de repente a mi compa le salieron cuernos. ¿Libre luego? ¿Cenamos algo? Claro. Ahora mismo. Te llevo a un sitio, sabe a la antigua Mingzhou. Furruan. Apenas divorciado y ya buscas reemplazo. Lo aprendí de ti. Tranquilo, que en la vida unos cuernos no vienen mal. Yao Jingnan. Si no hablas, nadie piensa que eres mudo. Creo que tú eres el que aún no supera todo. Ver. Aunque arruiné el momento, debo preguntar. Arwan, ¿te fuiste por mí? Entonces, ¿ahora voy a su auto? Sigues igual que de niño, tan bromista. Arwan. ¿Puedo abrazarte? Esto es un regalo de bienvenida. Tengo más, ¿quieres? Me gusta todo lo que me des. Me gustaba de niño, y ahora también. No creo que un don Juan me sea tan fiel. Di lo que tengas que decir. ¿Qué buscas realmente conmigo? Está bien. Iré al grano, la zona sur de Noche City. Es un terreno grande. Parte zona franca, otra parte residencia geriátrica comercial. Luché muchos años en Noche City. Tengo contactos, pero no capital. Y tú eres lo opuesto. Condiciones. Dije que me gustas, pero no me crees. Ah, Jian Chenglin también me dijo lo mismo. Al menos él tuvo un año contigo. ¿Tienes 800 millones para la mansión Suinin? No los tengo. Papá, ¿no estabas en el hospital? ¿Cómo es que regresaste? No hace falta decirlo. Papá se enteró de que fuiste humillada públicamente en la fiesta de cumpleaños, avergonzando a la familia Fu. Y vino expresamente a lidiar contigo, su hija adoptiva. Fujin, mide tus palabras. Papá, no estoy mintiendo. ¿Quién en Mingzhou no sabe que su padre biológico, Fu Ruan, es Fu Changyi? Y que Fu Changyi fue asesinado por sus enemigos. Y que tú, como su hermano, adoptaste a esta viuda y su hija. ¿Cómo puede compararse esta carga? ¿Conmigo, tu hija biológica? ¿Descarada? Papá, ¿cómo puedes golpearme a mí, tu hija biológica? ¿Por una adoptiva? ¿Qué tiene de malo ser adoptiva? Ruan me ha llamado papá por 20 años. No hay sangre de por medio, pero somos más que padre e hija. Incluso más unidos que tú y yo. ¿Qué derecho tienes para darle órdenes? Papá. Mañana tengo que volver al hospital, pero vine para decirte que cuentas con mi apoyo incondicional. Haz lo que debas, yo me encargaré de las consecuencias. Papá. Ajá. Oye, tú, una señorita de alta sociedad, dejando suplementos de lujo para desayunar gachas. Es que las tomo desde pequeña. Jian Chenglin. ¿Dónde estás? Vayan por allá. Jian Chenglin, tú.
Baja la voz. Tú. Jian Chenlin, más te vale que me... Más te vale que me des una explicación. En cuanto apareces, hay gente que me persigue. ¿Cómo puede ser coincidencia? Vas a Gine todos los fines de semana. Si quieren atacarte. ¿Necesitan elegir día? ¿Tan pendiente estás de mis movimientos? Qué inútiles, tanto si no te hicieron nada. Montaste este drama de héroe. ¿Para limpiar tu nombre? ¿Necesito esconderme para hacerte algo? Cierto, si fueras tú quien lo planeó, no me habrías advertido. ¿Estás preocupado por mí? Me preocupa que no lo estés. Furwan. ¿Tan difícil es admitir que te importo? Eres un perro. Si te gusta tanto fantasear, mejor imagina esto. Cuando mueras, ¿crees que te quemaré dinero de papel? Si ese día llega, te arrastraré conmigo. Mañana vamos a Nocturnia, a la subasta de Nanling. Conseguí 2 invitaciones. Lo siento, mi nuevo novio me espera. Me retiro. Gracias por el esfuerzo de traerme personalmente a Nocturnia. Nada es difícil cuando es por ti. El fruto amargo también es fruto, no es dulce, pero calma la sed. ¿Ahora a dónde? ¿Tú a dónde? Al hotel. Entonces voy contigo. No tengo casa en Nocturnia. ¿No estarás sugiriendo vivir juntos? Escuché en el teléfono de alguien que soy su novio. Lo siento, mi nuevo novio me espera. Me retiro. Con esta relación que tenemos, si no vivimos juntos, ¿Jian Chenlin sospechará? ¿Qué relación? Solo eres uno de mis muchos pretendientes. No somos cercanos para hablar de estos temas. Ahora deberías preocuparte por cómo ganar más dinero. En esta colaboración, no por mí. Bueno, Junior. Hermano cuarto. Que al hermano cuarto lo ataquen en público es grave. Pero los Jian no han hecho nada. Así que es Nocturnia. Hay cosas más importantes que la vida. Pensé que hoy traerías a tu novio. ¿Necesitas algo de él? Te doy su número. No hace falta, somos viejos compañeros. Ya lo tengo. Tuve 3 compañeros de mesa, todas sus ex. Vaya, qué coincidencia. Hermano cuarto, ten más cuidado la próxima vez. O no solo te lastimarás la mano. Sí, también tiene marcas de dientes en el hombro. Fui al baño, ¿por qué no me esperaste? Quería entrar a buscarte, pero dudo que me dejaran. ¿De verdad están juntos? Estaba solo ahí dentro. Ay, no desayuné y me dan náuseas. Pues tómate un limón para calmarte, no seas tan envidioso. Oye, ¿no es este el señor Wen que se enganchó a una mujer rica de 50 y pico años? ¿Y ganó 80 millones en solo 2 días? ¿Por qué tan pendiente de mí? ¿Quieres ligar conmigo? Lo siento, soy muy exigente, no como tú, que solo recoge lo que otros tiran. Su Zhenyin. Estás criticando con indirectas, ¿eh? ¿Quién es esta? ¿Cómo se atreve a hablarle así a la señorita Fu? Es la secretaria del presidente de la Cámara de Comercio de Yecheng. Además, es de una familia adinerada tradicional de Minzhou. La nieta del anciano Su Baison. La verdadera élite de Minzhou.
La señorita Fu se está haciendo demasiadas ideas. Es que no soporto a ciertas personas que, con la excusa del amor, solo buscan beneficio de su exmarido, con actitudes tan bajas para sacar dinero. Si no te falta de comer, ¿para qué ganar dinero vendiéndote así? ¿Y tú de qué te quejas? Si a ti ni te hacen caso. Tú. Aunque yo buscara beneficio, ¿desde cuándo te toca a ti? ¿Salir en su defensa? ¿Qué eres tú para él? Yo. Cuando estudiaba en el extranjero, salí con Cheng Lin. Por antigüedad, deberías llamarme Senior. O quizá hermana mayor. Ay, no sé quién era la que en el extranjero se pegaba como una lapa al cuarto Jian. Como una curita pegajosa, y a los 2 meses la dejaron. Hasta hizo un drama queriendo suicidarse. Y con eso, ¿cómo tienes cara para hablar de antigüedad? Cállate. ¡Qué mujer más gritona! Espero que no te hayas salpicado. Cheng Lin. ¿A dónde vas? Es que no aguanto a Furban, con esa actitud, de santa y pecadora a la vez. Hace poco te dejó seco, y ya sale pavoneándose con Wen Xiyan. Claramente te está faltando al respeto. Pero no deberías hablar así de ella. Lo nuestro nunca ha tenido que ver contigo. ¿Temes que Furban sepa que tú y yo salimos? ¿Te gusta ella? ¿No era antes un matrimonio por negocios? ¿De verdad te has enamorado de ella? ¿Sabes lo que son los límites? No me gusta que la gente decida por mí sin mi permiso. Furruan, Wen Xiyan. No se saldrán con la suya. Ve a buscar un hotel. Invita a Su Zhenjin a tomarte unos días. No hace falta violencia, pero hasta que consiga la invitación de Nanling, nadie puede encontrarla. ¿Estás seguro de que por Wen Xiyan vas a tocar a Su Zhenjin? Llevamos tanto tiempo en la ciudad nocturna que ni siquiera hemos rozado la manga de un líder. Su Zhenjin, si le susurra al oído a su padrino, no nos conviene. Pero Wen Xiyan acaba de mencionar a alguien. Chen Wan, el sobrino de Do Wailon. ¿Seguro que al desaparecer Su Zhenjin, vendrá a verme por su cuenta? Sí, señorita Fu. Vale, lo entiendo. Al final, mi ex esposa no pudo resistirse y actuó primero. Señorita Fu, soy Chen Wan. ¿Tienes planes esta noche? ¿Quedamos? Claro. Señorita Fu, un honor. Tome asiento. Señor Chen, encantado. Señorita Fu, ¿por qué se sienta tan lejos? No muerdo. Ya sabrá por qué la he llamado. Personalmente, es por Nanling. Si tiene otros requisitos, también podemos hablar. Al fin y al cabo, ya conocemos al señor Chen. No seas modesto. En el sector médico, los mejores son ustedes y la familia Jian. Jian Chenglin está en la ciudad nocturna. Señorita Fu, más le vale planear con antelación. Diga su precio. Ay. La ahijada de mi tío, Su Zhenjin, su secretaria, ha desaparecido. Se rumorea que la secuestraste. Aunque quisiera presentarte, temo que mi tío no quiera verte. Pero si le digo que eres mi novia, no será difícil. Pasa una noche conmigo. Esto es negocios, no un romance. O colaboramos o no, sin tanto rollo. No hace falta una noche entera. Señorita Fu, cuando creó la villa Suinin, no le dijo eso a Jian Chenglin, ¿verdad? Ahora que tienes poder, vendes talento pero no tu cuerpo.
Furwan, ¿qué haces? ¿Cómo te atreves a pegarme? El muslo del tigre no es para cualquiera. Vengan rápido. Lo mejor está por venir. ¿Por qué tanta prisa? Enviaste a alguien a llevarse a Wensillan. Oh. Solo porque tu exesposa secuestró a su Zenjin. ¿En qué estás pensando? Lo arresté porque estaba ayudando en secreto a conectar con Nanlin. Ayudando a Furwan. Probablemente aún no lo saben. Esta vez, Nanlin no planea licitar públicamente, sino por invitación. Solo hay 5 plazas, 3 ya están asignadas. Tú eres uno de ellos. Y entre los 5, se elegirá uno más para colaborar. Por mucho que Furwan se esfuerce, no puede superarte. Entonces, odias a Wensillan. ¿O odias a tu exesposa? Odio a los que se creen listos. Escuché que Furwan se ha acercado mucho recientemente al sobrino de Dowailon. Furwan actúa con ferocidad. Seguro quiere meterse en el juego. Usando a Chengwan para presionar a Dowailon. Y obligarlo a darle la invitación. ¿No temes que te supere de nuevo? Ahora no necesito hacer nada. Solo que Chengwan arme un escándalo. Para aprovechar y ver a Dowailon. No critiques a Furwan, ustedes son tal para cual. Dowailon ahora no recibe a nadie. No ve a nadie. Si quieres que te reciba. Solo si Chengwan lleva las cosas al punto de no retorno. Pero para que Chengwan haga eso, debes haberle hecho algo imperdonable. Lo dejaron desnudo en un almacén. ¿Quién sabía que era tan cobarde? Incluso me exhibía fuera varios días. Y aún así no me buscó. No puedo llamarlo y decirle que no solo su cara, sino todo lo que se ve es un desastre. ¿En serio? Ningún hombre toleraría eso. Tampoco diría públicamente lo que le hiciste. Solo lo sabemos tú, yo y él, así que para los demás. Parecerá que él te acosa, que es agresivo. Y tú solo te defiendes. Eres realmente despiadado. Ah, por cierto. Se me olvidó decirte el otro día que no solo tu cara no vale. Todas las partes que muestras de tu cuerpo tampoco valen. Chengwan me citó esta noche en el edificio Wande. Y dijo que quien no vaya es un cobarde. Quedamos en que sería 1 contra 1. Se acobardó. Señorita Fu 4. Me equivoqué, te pido disculpas. Me equivoqué, no supe reconocer a alguien importante, déjame en paz. Te presentaré a quien quieras conocer, te lo aseguro. No temas, ya llegué. ¿Qué quieres decir? Vine a salvarte, ¿no es obvio? Hermano, ¿estás ciego? ¿No ves que el herido soy yo? Duele. ¿Qué otra mano tocó? Hermano, no, no, no.
¿Por qué siempre te metes? 4. No seas tan mezquina. Usaste a Chen Wan para presionar a Do Wailon. Fue solo por el proyecto de Nanlin Do Wailon. Yo también quiero ver a Do Wailon. Tú preparas el escenario. Y yo te ayudo con la obra. Oye, ¿qué tal crees que lo hice en la obra? Aunque no fue ayuda en momentos difíciles, al menos fue un buen complemento. ¿Y Wen Xiyan? Robó mi gente, lo envié lejos de Ye Chen, fui bueno con él. Incluso no me pidió que entregara a Su Zhenjin. A cambio, se llevó a Wen Xiyan. No fue por Su Zhenjin. Do Wailon nos citó. Hoy los invité a ambos. Para disculparme en nombre de mi sobrino Chen Wan. Con ustedes dos. Por ahora, té en lugar de vino. Presidente Dou. Por favor, baje la taza primero. El presidente Dou es muy amable. Con su posición actual, aún puede humillarse por sus seres queridos. Y disculparse con nosotros, dos jóvenes desconocidos. Chen Lin también está muy impresionado. Xian, usted es muy amable. Siempre escuché que ambos provienen de familias distinguidas. Con educación superior desde pequeños, conocedores de modales, y hoy al verlos. Realmente viven a la altura de su reputación, no como ese Chen Wan. Siempre me estás causando problemas. Presidente Dou se equivoca. La familia Fu no es ninguna familia distinguida. Y mucho menos sabemos qué son los modales. Mi padre siempre me decía: no hay nada que no se pueda hacer. Solo hay consecuencias que no se pueden asumir. No importa la edad que tengas. Siempre debes responsabilizarte de tus actos. ¿Qué quieren decir, señores? Hablen sin rodeos. Chen Wan lleva un tiempo buscándome. Insiste en traerme a verte, diciendo que como su nuera, me entregará el proyecto Nanlin. Ay. Ex esposa sigue siendo esposa. Aunque discutamos. No significa que cualquiera pueda venir a gritar. Nadie le enseñó que tocar lo ajeno ¿puede hacer que te quemes? Lo ajeno. Jian Chenglin claramente quiere humillarme. Al grano. Sí, Chen Wan se lo ha buscado. No estoy aquí para defenderlo. Los he invitado. Primero, como familiar, quiero disculparme. Segundo, como gremio, quiero invitarlos formalmente al proyecto Nanlin. Espero que mis diferencias personales no afecten nuestra colaboración. El jefe Jian quiere decir Que no quiero el proyecto. que Jian Chenglin, ¿qué estás tramando ahora? Resolver con un proyecto. Prefiero que digan que valoro el dinero antes que la dignidad. Pero me importa más la dignidad de mi ex esposa. Mientras la jefa Fu esté contenta, todo es negociable. ¿Sabes qué hacer, no? sí, claro. Donde sea que aparezca la jefa Fu. Si Chen Wan se atreve a molestarla de nuevo, no te preocupes, yo mismo le romperé las piernas. Si va a quedar en ridículo, que sea en su casa. Muy bien. Entonces, la invitación interna de Nanlin. La acepto con gusto. Gracias a la cuarta señorita Fu y al cuarto joven Jian por el honor. Oye, Fu Ruan.
¿Por qué hay dos? Do Wailon quiere proteger a su sobrino. Pero no quiere ofender a Jian Chenglin ni a mí. Solo pueden ser para nosotros dos. Acepté. Jian Chenglin no las quiso. ¿Qué tramará ahora? La verdad es que me molesta. ¿Arreglarlo con el proyecto? En lugar de que digan que priorizo el dinero sobre el honor, lo que más me importa es el honor de mi exesposa. Con que el jefe Fu esté contento, todo es negociable. ¿Quién puede ser más bestia que él? No solo quiere la invitación, sino que quiere que Do Wailon esté con el alma en un hilo. Desesperado por ponerle la invitación en la mano. Acabo de invitar a Su Zhenjin a tomar té y él suelta a Wen Xiyang. Me dice que Wen Xiyang está a salvo, pero no menciona ninguna condición. ¿Qué diablos pretende? Chenglin. Ajin no debió pensar en pegarle. Esta vez se equivocó. Es mi única nieta. Ayúdame a buscarla. Sulao, se equivoca de persona. No quieres ayudar a Ajin. ¿Por qué ofendió a Furwan? En todo Minzhou, ¿quién se atrevería a ofenderla? Y si alguien se atreviera, no lo haría a propósito. Con que Ajin regrese sana y salva. Tengo una buena relación con Do Wailon. El proyecto de Nanlin, puedo hacer que vote totalmente por usted. Entonces le agradezco de antemano, Sulao. En cuanto a Furwan, con que ella esté contenta, por supuesto que lo demás es negociable. Recuerdo que tiene una mejor amiga, Shen Wanzhen. Es una pintora desconocida de poca monta. Oí que este año incluso celebró una subasta de sus obras. D. Compra todos los cuadros de Shen Wanzhen. Conviértela en una pintora de primera línea en el país. ¿Lo dices en serio? Chenglin. Ajin acaba de llamarme. Dice que primero liberemos a Wen Xiyang. Y luego dejará que Ajin regrese. Pero tranquilo. Esté yo o no en la familia Su. La familia Su estará de su lado. Si Furwan pone condiciones, significa que está de buen humor. Bien. Wen Xiyang apareció en el aeropuerto. Me alegro de que esté a salvo. Que le transfieran el dinero a su cuenta. Suelten a Su Zhenjin. MMM. Esto es demasiado. Jian Chenglin trajo a otra nueva. Desfilando por ahí, incluso la llevó a mi tienda Misu. Jian Chenglin. Suelta el puño si ni siquiera te gusta. ¿De dónde viene tanto enojo? Trajo a su nueva para bailar frente a ti, como si no lo supieras. Me enojo por ti. No me juzgues a nosotros dos, nuestro matrimonio. Fue una sociedad y ahora también lo es. ¿Acaso has visto que un socio controle la vida amorosa del otro? ¿Hablas en serio? Claro. Jian Chenglin se atrevió a traer a la mujer de la puerta del registro civil. Disculpen la interrupción. No, tiene un lunar en el rabillo del ojo. Esta no sabe comportarse, en casa hay otra idéntica. Otro día te la presento. Cuarta hermana, qué casualidad. Te prometí mostrarte a la gemela idéntica que tengo en casa. Conoce a mi exesposa. Cuarto hermano, eres muy amable. Pero desde el divorcio. Tu juego de tenis ha empeorado mucho. Un partido, tú y Fensin en un equipo. Dobles. Vale. El que pierde paga. Vamos.
Furruan. ¿El pie está bien? Bien. Tu nueva novia juega bien al tenis. No es fácil recibir un cumplido tuyo. Si pierdes, acepta la derrota. Hoy pago yo. Pero que ella sea buena no significa que tú lo seas. Pero que ella sea buena significa que te gané una partida. No quiero ver a ese Jian Chenglin. Le daría un buen golpe. ¿Para qué? No fue él quien me hizo torcerme. Si no fuera por su provocación, ¿te habrías torcido? Acepto la derrota, perdí por mi falta de habilidad. Ya contraté al campeón nacional de tenis para que me enseñe. Ganar o perder es temporal. Si quieres venganza, debes mejorar. Bueno, con esa mentalidad, mereces progresar. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? San Honzu se la llevó. Sí, la novia de Jian Chenglin. Que San Honzu venga a verme ahora mismo. Prima. Hace mucho que no te veo, prima. ¿Cómo has estado? Prima, lo hice por ti. Fui a darle una lección a esa chica. Jian Chenglin siempre la lleva con él. Paseándose por ahí. No lo hice por ti. Déjalo ya. No me vengas con esas excusas. Te conozco, siempre aprovechándote de mi nombre. Usas mi reputación para hacer lo que te da la gana. No sé cuántas chicas has perjudicado. Si no fuera por Feng Xin, no sabría todas las cosas horribles que has hecho. No, prima, yo. Te lo digo claro, San Honzu. Yo, Furruan. Nunca me importó Jian Chenglin. Pero por tu estupidez. Ahora todos piensan que estoy celosa y te mandé a secuestrar a su novia. Que aún siento algo por Jian Chenglin. Te advierto por última vez. No seas tan listo. Compensa y pide disculpas a las chicas que lastimaste. Límpiate el culo antes de verme. Si hay una próxima vez, no será solo una patada. Tan simple como eso. Lárgate. Sí, me voy. Vamos, te llevo a casa. Vale, hermana Fu. Te la devuelvo. La próxima vez, cuídala mejor. No la pierdas otra vez. Lo de esta noche no tiene nada que ver con la señorita Fu. Estaba muy enfadada cuando me encontró. Lo creo. La hermana Fu me defendió y regañó a su primo. Pero las lesiones en el pie no deben forzarse. Podría quedarle secuela. ¿Qué lesión en el pie? Debe ser del partido de baloncesto. Se torció el tobillo. La vi inestable y con el tobillo hinchado. Te llevaré para que la cuides. ¿Ah? No quiero ir. ¿Por qué? Señor Jian, quiero volver a Jiancheng. Ya no puedo seguir a tu lado. ¿Por qué piensas así de repente? Gracias por ayudarnos a nuestra familia en aquel entonces. Hiciste que nosotras, las hermanas, fingiéramos ser tus novias para hacer celosa a la hermana Ruan.
Pero creo que cuanto más actúas así, más alejarás a la hermana Ruan. Ni siquiera me gusta. No me gusta. Entonces, ¿por qué te importa la lesión en el pie de la hermana Ruan? Incluso me pediste que la cuidara. Claramente te importa en el fondo. Te duele verla sufrir. ¿Por qué no vas tú mismo? Amar a alguien no es esconderlo en el corazón, sino decírselo con valentía. Cállate. Señor Jian. Total, ya hemos llegado a este punto. No me importa ofenderte. De ahora en adelante. Nosotras, las hermanas, no volveremos a aparecer a tu lado. Claro, también puedes seguir buscando reemplazos. Pero las consecuencias las pagarás tú. ¿Realmente me equivoqué? Todo está solucionado. Sí. Pero, de camino a casa, recibí 2 invitaciones. Es por la inauguración de la nueva empresa de Yao Jingnan. No solo me invitó a mí, sino también a ti, como su exnovia. Si no quieres ir, lo rechazaré por ti. Voy. Si se atreve a invitarme descaradamente, yo me atrevo a ir. ¿Yao Jingnan inaugura su empresa? No es su coronación. Un exnovio después de 4 años separados. De repente regresa con bombo y platillo para abrir una empresa de diseño. Si se atreve a invitarnos, claro que le haremos pasar un mal rato. Si algún día se muere, me pondré la corona también. ¿De qué te ríes? Si algún día Jian Chenglin palma, seguro que contratas a todas las bandas de Mingzhou para bailar en su tumba. Yo prefiero lo tradicional. Contrataré a todos los equipos de leones de Mingzhou para que hagan una actuación en su funeral. Vamos. Hoy es la inauguración del jefe Yao. Señorita Fu, la 4ª. Vienes con la ex del jefe Yao. A propósito para arruinarle el evento, ¿no? ¿Qué quieres decir? Esta mañana, Sang Hongzu tuvo un accidente. Murió. ¿Adivinas quién lo hizo? ¿Sospechas que fui yo? Sé que no fuiste tú, pero así lo rumorean. Fue porque Fu Ruan se torció el pie. Sang Hongzu empeoró su lesión en la pierna. Estabas tan furioso que contrataste a alguien para atropellar a Sang Hongzu. La familia San lo sabe, pero no se atreve a enfrentarte. Solo fueron a causar un escándalo en la empresa Chang'an. Pensé que decías que quería difamar a Fu Ruan. Te conozco bien. Cuando nos casamos, estabas feliz frente al espejo, practicando cómo saludar. Cambiaste varios trajes. ¿Cómo podrías permitir que tu amor sea injustamente acusado? Ah, recuerdo. No has visto a Shen Wanzhen en 4 años, ¿verdad? Tú le diste la invitación. Me pregunto por qué Fu Ruan, después de un año de matrimonio contigo, no desarrolló sentimientos por ti, sino que quería eliminarte. Eres un perro. No me vengas con eso. Regresaste al país con la excusa de celebrar mi cumpleaños. ¿No era para reconquistar a Shen Wanzhen? Solo te estaba ayudando. ¿Sigues hablando tonterías? No me atreveré más. No me atreveré. Ella sigue siendo así. ¿Qué está pasando realmente? No las conozco. Ellas me golpearon sin motivo. Mi hermano y el jefe Yao son socios. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Entonces, ¿por qué crees que te golpeamos? Habla. Si no fueron ustedes, nadie más las tocará. Si fueron ustedes, no finjan aquí. No me refería a ti. ¿Qué dijiste antes? ¿Quién lo dijo? Los hombres no rechazan a las mujeres que se les ofrecen. Todos estudiamos diseño. Yao Jingnan es guapo y rico. ¿Quién no querría abrazar sus piernas y besar su boca? Además, es 5 años menor. Probablemente cuando aún no era mayor de edad. Ya estaban juntos. Después de años, se aburrió. No podía deshacerse de ella, así que la engañó para que terminara. ¿Por qué no cuentas todo lo que pasó entre Yao Jingnan y yo? Dilo todo. ¿Mi amiga dijo algo incorrecto? Mi hermano no es así. Cállate y vete. No te tu hermano es
No me atreveré a hacerte nada. Si vuelves a molestar a Senguanzen, verás si no te golpeo. Fuera. Hermano mayor. Hermana menor, ¿te interesa hablar de negocios conmigo? Vale. No huir. Señor Jian, ¿con quién hablo para colaborar? Parece que no necesito tu permiso, Su. Vamos. Gracias, tercer hermano. Cuarta hermana, hasta ahora no entiendo. ¿Por qué elegiste al cuarto hermano y no a mí? Porque su oferta fue más alta que la tuya. Pero ahora tengo oportunidad. ¿Aún no lo sabes? El proyecto Nanling. Nuestra familia Jian ya tenía un cupo. Así que la familia Jian ya tenía uno de los 5 cupos internos de Nanling. Ajá. Con razón en ese momento. Era un verdadero zorro viejo. Tú también lo sabes. Jian Chenglin y yo somos medio hermanos. Jian Chenglin y mi padre son una familia. Mi madre y yo estamos en Yecheng, respaldados por la familia Zhao de mi abuelo. La familia Zhao tiene recursos y contactos. Pero por su estatus no pueden aparecer. Las familias Yao y Jian se unen. Sus dos familias inevitablemente se agruparán. Así que la mejor opción ahora es elegir a alguien que respetes. Apuesto a que cuarta hermana no querrá que colabore con otra familia, ¿verdad? Entonces, tercer hermano, ¿ya decidiste tu elección esta vez? Como siempre. Yo 6, tú 4. Cuarta hermana, bromeas. Yo 6, tú 4. Tercer hermano es más gracioso que hace un año. Cuarta hermana, no te enfades. Hablemos de negocios. Mitad y mitad. Hablemos de negocios. Si insistes en 6-4, entonces hablemos de matrimonio. Piénsalo. Así que ibas tras mí. En el futuro, tú y Yao Jingnan se verán a menudo. Ah. El proyecto Nanling tiene 5 cupos en total. Las familias Yao y Jian tienen uno cada una. Antes de decidir quién se lleva el proyecto Nanling, Yao Jingnan justo abrió una empresa de diseño. ¿Quieres decir que Yao Jingnan y Jian Chenglin decidieron colaborar? Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos una forma de sacar a Yao Jingnan del juego. Si muevo contra Yao Jingnan, ¿no tendrás problema? Es lo que más deseo. Pero por ahora, es mejor no ofender a la familia Yao. Jian Chenglin, podríamos pensar en algo. No estarás pensando en eliminar a Jian Chenglin, ¿verdad? No recurras siempre a la violencia. Después de todo, la familia Jian no solo tiene a Jian Chenglin como hijo. Ah, cierto. ¿Cómo lo olvidé? Jian Chenglin tiene otros 3 hermanos mayores que intentan sabotearlo. Así que acabas de ir a hablar con Jian Chengwen sobre el proyecto. Puso 2 condiciones. Primero, repartir 50-50. Segundo, yo 60, él 40 y casarnos. ¿Qué? ¿Te propuso matrimonio? ¿Lo considerarías? Hablemos de negocios, no de matrimonio. Todos vienen a hablarme de casarse. ¿Cuántos matrimonios son confiables estos días? El único propósito de Jian Chenglin fue reforzar un principio en mí. En el futuro, sin importar el negocio, nadie me hablará de matrimonio. Por más condiciones que pongan, nunca aceptaré. Jian Chenwen tuvo un accidente. Eres despiadado. Atropellaste a San Honzu, sin dejar ni al conductor ni a los guardaespaldas. Hoy te chocaste tú mismo. ¿Intentas culparme? ¿Para que Furruan piense que fui yo? Sin esta crueldad, ¿cómo destacarías en tus maquinaciones? La actuación depende de cómo lo vea Furruan. No creerás que por ser la tercera, Furruan se casará contigo por lástima. ¿Y llorará en tu tumba?
¿Cuánta confianza tiene Furwan en ti? No sé si le importo, pero la mansión Suinin la hizo considerar el matrimonio. Las ganancias de Nanlin son 40 o 50 veces las de Suinin. ¿Crees que si le propongo matrimonio con Nanlin, aceptará? Nanlin es mío. Furwan también es mía. No creerás que no sé. ¿Que fuiste tú quien mandó a atacarme? Tuve suerte, no me mataron en la calle. Por nuestra amistad, no te reproché, pero... si centras todo en Furwan, ¿crees que no actuaré? Cuarta señorita, alguien en el hospital ofendió al cuarto hermano. No podemos entrar por ahora. Los tiempos han cambiado. El cuarto hermano ahora. Hasta a los de la familia los confinan sin miramientos. Yo muevo a Jian Chengwen. No tiene que ver con que sea de la familia o no. Además, dudo que ni siquiera nos considere familia. El lazo de sangre no nos ata mucho. Y más aún, Jian Chengwen me lo dijo en persona. Que él mandó a atropellar a San Honzu. Menos mal que no fue él. ¿Cómo? ¿No me crees? Los dos sois zorros viejos. No se puede confiar fácilmente en lo que diga cualquiera de vosotros. No lo veo así. Lo que realmente le importa a la cuarta hermana son las promesas vacías que Jian Chengwen te hizo. ¿Tanto deseas Nanlin? ¿Tú no lo quieres? Te doy el 40% de Nanlin. Cariño, ¿volvemos a casarnos? Ni en broma. ¿Qué? Antes era el quien insistía en divorciarse. Y ahora quiere volver a casarse contigo. ¿Qué pretende Jian Chenglin? No estarás dudando, ¿verdad? No. ¿Quién dijo que el plan de Nanling solo se puede conseguir colaborando con otros? Yo, Furwan, me niego a creerlo. Exacto. Haré un buen trabajo con el plan de Nanlin y entonces les daré una buena lección a Jian el Cuarto y a Yao Jingnan. Oye. Señor Jian, representando a Jian Chengwen, negocié con la señorita Fu. Ofrecí un 20 a 80, pero sigue negándose a casarse con Jian Chengwen. Vale, buen trabajo. No es nada, pero esta vez negocié como parte de su bando. Puede que se descubra. Lo último que supe es que la madre de Jian Chengwen, la familia Zhao, está preparando algo contra la señorita Fu. Suruo. Sigue en secreto a Furwan estos días. Asegúrate de que esté a salvo. Sí, cuarto joven. Cuarta hermana, recibí las flores. Cuarto hermano, si tienes dinero que no sabes dónde gastar, mejor busca un templo. Y dona unos millones. Así no solo tendrás las manos perfumadas, sino que hasta irradiarás aura budista. No está mal la idea. Te haré caso. ¿Qué más quiere Jian Chenglin? ¿Cómo te ha molestado esta vez? Mira las noticias. Jian Chenglin aparece en el templo del dios del amor. Gasta 6 millones en renovaciones, encierra a su hermano y le pide matrimonio a su ex. Gasta 6.100.000 para pavimentar el templo del dios del amor. ¿Logrará conquistar el corazón de Furwan? 6.100.000. El cumpleaños de Furwan es el 1 de junio, ¿verdad? Me emociono de nuevo.
Pido que vuelvan a casarse. Puedo divorciarme de mi marido. Pero Jian Fu no puede separarse. Jian Chenlin, ¿qué es lo que quieres? Sal. ¿Te gusta seguirme? El cuarto hermano está preocupado de que puedes estar en peligro. Me ordenó estar disponible 24 horas. Haré lo que me digas. Sin molestar. Entonces no sigas a Jian Chenlin. Sígueme a mí. No quiero. Si la cuarta hermana te dice que la sigas, hazlo. Cuarta hermana, ¿qué piensas de volver a casarnos? Prefiero considerar a tu tercer hermano antes que volver contigo. No soy como él. ¿En qué te diferencias? Yo venero al dios del amor, él al dios de la riqueza. ¿Y quién sabe qué pediste en el templo del dios del amor? ¿Con qué hermana deseas unirte? ¿Y si te digo que pedí por nosotros dos? Si lo pediste por nosotros, entonces los cerdos pueden volar. Si no tienes sinceridad, no hablemos. ¿Me creerías si te digo la verdad? Amar a alguien no es algo que debas guardar en tu corazón. Debes decírselo con valentía. Quiero volver a casarme contigo no por negocios. Es porque me gustas. Ya caí en tu trampa una vez. Solo un tonto creería tus mentiras. ¿Qué le pasó a tu jefe? Bebió demasiado. No sé, el cuarto joven quedó así después de ver a la cuarta señorita. Así que es por amor. ¿Qué? ¿Le pasó algo a la cuarta señorita Fu? ¿Qué dices? Explica bien. El hermano mayor dijo que escuchó ruido de pelea fuera del muelle de la familia Fu cuando iba a intervenir. Vio a Feng Xin abrazando. La cuarta señorita Fu, cubierta de sangre, salió corriendo del muelle. Se dirigió hacia el hospital. Maldición. Por más que lo intentamos, algo salió mal. ¿Quién es el familiar del paciente? Yo. ¿Cómo está ella? Perdió mucha sangre. Aún está en cirugía. Haremos todo lo posible para salvar a la herida. Dime, ¿quién la lastimó así? ¿Quién? Probablemente fue alguien de la familia Fu comprado por los Tao. Y la razón por la que los Tao atacaron a la cuarta señorita es porque creen que el tercer joven Jian tuvo problemas por culpa de ella. ¿Por mí? Inútil, gasté tanto dinero en ti como guardaespaldas personal. Ni siquiera pudiste proteger a la señorita. Fuera. No quiero volver a verte. Me iré cuando vea que está bien. ¿De verdad crees que no me atrevo a tocarte? A menos que hoy la vea salir ilesa, de lo contrario. Nadie me hará irme hoy, ni siquiera tú. La cirugía fue exitosa, pero aún no pasa el efecto de la anestesia. Necesita descansar. Basta con 2 personas para cuidarla. Todos, váyanse. Dile a mi padre que no quiero volver a ver a Jian Chengwen. Si tengo que actuar por mi cuenta, él sabe las consecuencias. Entendido. No te enfades. Los que me atacaron son los Zhao.
Los Zhao creen que Jian Chengwen tuvo problemas por mi culpa. Solo estaba actuando como si estuviera gravemente herida. Así podríamos descubrir al espía sin dañar a inocentes. Mira, estoy bien. Además, está el hermano Sin. Fue mi idea, ¿por qué golpearlo? Padrino hizo lo correcto. Hay que actuar hasta el final. Si no recibía esa bofetada, algunos no lo creerían. ¿Cómo puedes estar seguro de que los de anoche eran de los Zhao? ¿Y no de Jian Chenglin? Escuché que Jian Chenglin vino hoy al hospital. Ya envié a alguien. Al hospital de Jian Chengwen. No trabajo con corazonadas. El corazón está inclinado, puedes sospechar de alguien en secreto. Pero no puedes confiar en alguien a escondidas. La confianza ciega perjudica a 3 personas. El hospital donde está Jian Chengwen se incendió. Cuando lo rescataron del incendio, por alguna razón, su cara estaba hinchada como una cabeza de cerdo. Papá, tómate. La familia Zhao te atacó a ti y también a Furwan. Es normal que contraataquen, pero esto termina aquí. La familia Zhao vino a Minzhou y se llevó a Jian Chengwen. En mi opinión, no busquen más problemas. Eso no lo puedo garantizar. Lo he decidido, quiero reservar una parte del proyecto Nanlin para la familia Fu. ¿Qué condiciones te ofreció la familia Fu? No importa, con tal de que la familia Zhao se sienta incómoda. El dinero no puede comprar mi felicidad. Creo que quieres usar el proyecto Nanlin para hacer feliz a Furwan, ¿verdad? Tampoco tienes talento, una esposa que ya tenías y aún así te divorciaste. Ahora, ella está herida y quieres ir a verla. Pero ni siquiera tienes el derecho. Si te gusta, persíguela con seriedad. Oye, ¿sabes cuál es la contraseña del teléfono de Sengwanzen? Ah, Bien. Oye, Arruan, me alegro mucho de que estés bien. Si hubiera sabido que eras tan resistente, no me habría preocupado tanto por ti. el cuarto hermano robó el teléfono de Sengwanzen. Vino al hospital a buscarme, ¿qué pasa? Si te digo que me preocupaba por ti, ¿me crees? Claro que sí. Gracias por tu preocupación, cuarto hermano. Por cierto, los hermanos de la familia Jian son más que los de la familia Fu. Todos son bastante talentosos. Tío. Ahora debe estar muy preocupado, ¿verdad? Eso es culpa tuya. Si no te hubieras lastimado, no habría atacado a Jian Chengwen. Mucha gente sabía que estaba herido. ¿Por qué nadie más atacó a Jian Chengwen? ¿Por qué me gustas? ¿No es obvio? Cuarto hermano. Nadie te dijo que si no te gusta, no importa, pero finge que sí. ¿Es un crimen desperdiciar el tiempo de los demás? ¿Cómo sabes que lo que digo no es verdad? No me gustas. Me alegra que no te guste. No es que te esté probando, es que soy demasiado encantador. ¿Y si dices que me odias pero en secreto estás enamorado de mí? ¿Cómo vamos a colaborar en el futuro entonces? Jian Chenglin, tú. ¿Por qué golpeas a la gente? Jian Chenglin.
¿Cómo es que subes el precio así? ¿Cuánto quieres entonces? 40% de Nanling. Sin matrimonio. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Entonces buscaré a alguien más. ¿Quién dijo que no estoy de acuerdo? 40% de Nanlin sin matrimonio. Buena colaboración. Es raro que esta vez sea tan razonable, no es su estilo. ¿Será que? Cuarto hermano, quiero salir del hospital a tomar sopa. ¿Vamos juntos? Bien. Cuarta hermana. Acabas de salir del hospital. ¿Y ya bebes tanto? ¿Tu cuerpo lo resistirá? ¿Te atreves a un juego de confesiones? Bien. Tú. ¿Por qué te gusta el verde? Verde. No es complicado. Y protege los ojos. ¿Entonces tu primer amor fue Su Yin? No. ¿Quién fue entonces? Lejos en el horizonte, cerca ante mis ojos. Aún no hay historia. Solo algunos accidentes. Así que el cuarto joven de la familia Jian también tiene un amor secreto. Lo importante es que te ganaron de mano. ¿En serio? Entonces, ¿por qué colaboraste conmigo en Nanling? No quería que no consiguieras el proyecto. ¿Para vengarte de mí? ¿No tienes otras ideas? ¿Ideas? Estás borracho, te llevo a casa. Entonces esta noche. ¿Puedo ir a tu casa? No me gustan los chicos de cara blanca. Si apagas la luz, el color de piel no importa. Tampoco me gusta esa camisa verde que llevas. Vamos. Se está quitando la ropa. Mira. Míralo a él. ¿Qué estás haciendo? Parece un espectáculo de monos. ¡Qué vergüenza! Vámonos rápido. Cariño, ¿puedes llevarme a casa? Claro. Dijo que me llevaría a casa y se quedó dormido. ¿Por qué quieres colaborar conmigo en Nanling? ¿Quiero la verdad? Aunque te lo diga, no me creerás. ¿Decir qué? Me gustas. ¿Quieres que crea las palabras de alguien? ¿Que casi se desnuda en público? ¿En realidad? Mi primer amor fuiste tú. Desde la primera vez que te vi, me gustaste. En aquel entonces estaba en la escuela. Te vi con un vestido blanco. Te saludé. Pero no me hiciste caso. Hasta me lanzaste una mirada. ¿Cuándo me he puesto un vestido blanco? ¿Jian Chenglin con quién me está confundiendo ahora? Si no me crees, mejor no preguntes la próxima vez. Oye,
Cuarto joven, mañana vamos a Yicheng a entregar el plan de Nanling. La cuarta señorita también sale mañana. Vale. Cuarta hermana, ya he reservado el hotel. ¿Quieres compartir habitación? No hace falta. El tercer hermano ya ha preparado un sitio. ¿Tu tercer hermano Fu Zaoan? ¿Crees que es tu tercer hermano Jian Chengwen? El cuarto hermano es muy astuto. Un incendio tan grande en el hospital. Y ni siquiera lo quemó. No me hables de lazos fraternales, es que tienes suerte. Si algún día también toco los intereses del cuarto hermano, ¿también mandarías a alguien a quemarme hasta convertirme en cenizas? ¿Es la primera vez que tocas mis intereses? Estos años no solo los has tocado, sino que también me has robado los pastelillos. A veces ni siquiera me dejaste un huevo, ¿y yo qué dije? Dijiste que soy un desagradecido, un traidor y un perro acorralado. No, hombre, no escuches lo que dice. Mira lo que hace. En Nanling eres el gran jefe. Total, el plan ya se entregó, hay que esperar de todos modos. ¿Quieres relajarte un poco? Solo jugar es aburrido. Mejor añadamos una apuesta. Vale. ¿Qué apostamos? Una partida lo decide todo. ¿Y el castigo? El perdedor y su equipo tendrán que llamar al otro hermano o hermana. Si Mei no puede llamarte Sigue. Tiene que llamarte Chenlin Jeje. El director Sen también juega. Tiene que llamarte Jinnan Jeje. Y seguirá hasta que volvamos a Minzhou. Vamos, Chenglin Didi. Recuerdo que hace 2 años, Simei era una novata en el billar. ¿Cómo es que? Hace 2 años, te perdí una vez. En ese entonces aún no estábamos casados. Después, busqué especialmente a un maestro internacional de billar para que me enseñara. Así que para ganarme, tú... Poder ganarte. No importa el tiempo o el dinero que cueste, vale la pena. Gané. Acepta la derrota, Chenglin Didi, gané. A llamar. Furruan, Furruan Jiejie. Jiejie. Wanzhen Jiejie. Jiejie está aquí. Ya que te llamo Jiejie, ¿puedes acompañarme? A caminar junto a la piscina. Tienes fiebre. Después de jugar, insististe en ir a nadar. Y fingiste un calambre para que te rescatara. Jian Chenglin. Furruan, ¿qué haces aquí? Solo vine a ver si estabas bien. No pasa nada, solo jugábamos. Vale. Pues diviértete. ¿Se te olvidó algo? ¿Y quién me dio una patada para tirarme? Bien. Entonces diviértete a tu ritmo. Diviértete un rato más.
Vete a donde haga más fresco, señor. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Pasé medianoche en la piscina, ¿y ahora estás enfermo? Vete. Señorita 4. El cuarto hermano me envió esto. ¿No es esto la sopa de Gine? ¿No estamos en Yechen? ¿Cómo puede haber sopa de Gine aquí? Oye, tía Fang, ¿el restaurante de sopa Gine abrió una sucursal en Yechen? No, ya sabes, tu tío Kun y yo no podemos dejar este lugar. Tampoco acepta aprendices fácilmente. ¿Qué sucursal? Entonces, ¿de quién es esta sopa? Ah, lo recuerdo, Jian, el chico guapo. Él fue el único aprendiz que cerró la puerta. ¿Cómo puede ser él? Recuerdo cuando os casasteis. Jian, el chico guapo, vino a buscar a tu tío Kun. Dijo que quería hacer sopa para su esposa, ya sabes. No es que no acepte aprendices, es que tiene requisitos. Solo acepta a los que tratan bien a sus esposas. Durante esos 6 meses. Jian, el chico guapo, venía todos los días a la y solo entonces tu tío Kun accedió. Así que esta sopa realmente la hizo él. Por mí, rogó a otros durante 6 meses. ¿Este es el Jian Chenglin que conozco? Furruan, despierta. Tal vez. Ese es el verdadero Chenglin. Te está dando un brebaje para embrujarte. ¿Quién sabe si la esposa de la que habla? Es otra hermosa hermana escondida en su palacio dorado. Wanzhen. ¿Qué dijiste? ¿Estás en la comisaría? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué sucedió? Escucha. Todo es culpa suya. Si no fuera por este pervertido siguiéndome, ¿te habría golpeado anoche? ¿Quién es el pervertido? Si no fuera por mí, ya te habría pasado algo. Últimamente, cuando camino de noche, siempre siento que alguien me sigue. Lo sé, me lo contaste en Aichen. Anoche pensé que era algún acosador que te siguió desde Aicheng hasta Yechen. Tres pervertidos, haciéndome seguimiento todos los días. ¿Te atreves a tocar mi puerta? Te voy a golpear. Espera, Shen Wanzhen. Mira bien quién soy. Yao Jingnan, ¿qué haces aquí? ¡Qué golpes tan fuertes! ¡Ay, Dios mío, qué golpes tan fuertes! ¡Wow, ay, Dios mío! Oye, Shen Wanzhen. No huyas. Oye. Corre, a ver a dónde vas. ¿Quieres huir? Si no hubiera aparecido anoche, ese pervertido ya habría escapado. Mírame, me sacaste sangre de la nariz. Va, la policía revisó las cámaras. Eres igual que ese acosador. También me has estado siguiendo varios días. Yo. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que alguien sea tan tímido que quiera volver con su ex pero no se atreva a decirlo?
Y solo la sigue en secreto por las noches para protegerla. En comparación con ser tímido. Oye, por ejemplo, ese día. Señorita 4, el plan de Nanlin tiene problemas. Oh, si no me equivoco, esa es la hija del presidente Dian, ¿no? ¿Es ella? Recuerdo que antes no era así. Ah, se operó. Escuché que el primer amor de Jian IV se llamaba Tao Muge, así que se operó para parecerse a Tao Muge. Ay, probablemente sí. Dicen que su primer amor era la chica más popular de nuestra preparatoria. Tao Muge. Pero su cara me parece que se parece a Tao Muge. Y también a la señorita Fu IV. ¿Ah? ¿Qué clase de persona es Yuhia? ¿Cómo se compara con mi hermana menor? Jefe Jian, solo estábamos hablando sin pensar. ¿Sin pensar? Jefe Fu. Esa Yuhia. No se puede comparar con su belleza. Ni un poco. Ah, vámonos. No hay remedio. Ya lo sabes. Tu ex siempre ha sido popular, siempre hay rumores sobre mí. Pero tranquila, la persona que me gusta siempre has sido tú. ¿Cómo? ¿No te atreves a enfrentar a tu admirador? Después de todo, fue ella quien nos acusó de plagiar su propuesta. El proyecto Nanling tuvo problemas por eso. Claro que me atrevo, ¿por qué no? Al fin y al cabo, hay que pagar las deudas, o la cuarta hermana se enfadará. ¿Qué hacemos? Personalmente, me encanta el diseño del boss Jian. Y del boss Fu. Pero los diseños de ustedes dos. Y los de la industria Dian. Tienen un 80% de similitud. ¡Qué casualidad! ¿No crees, boss Fu? Ni siquiera te gusta tu propia apariencia de fábrica. Hasta la cara la copias de otros, y luego niegas todo. ¿Cómo? ¿Copiar es tu naturaleza, y la terquedad es tu mecanismo de defensa? ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué derecho me das órdenes? Tú. Vaya, la señorita Yu tiene mucho poder. Por lo que sé. La hija del presidente del grupo Dian. Cuando estudiaba diseño en el extranjero, contrataba modelos. Mantenía chicos jóvenes, se divertía mucho, juegas y fiestas. Eras buena en todo, menos en el diseño. ¿Cómo? Después de regresar al país, de repente te iluminaste y pudiste diseñar un plan internacional en una sola noche. Un verdadero milagro en el mundo del diseño. Lo hice con mi equipo. ¿Qué hay de malo? Yao Jingnan, te escudas en la razón para maltratar a una mujer. ¿Eres un hombre? No sé qué métodos usaste para plagiar mi propuesta, en la que puse todo mi esfuerzo. Pero según tu lógica. Soy mujer. ¿Puedo golpearte directamente? Ah. Cuarta señorita Fu, sé que eres poderosa. Si quieres robar el plan de nuestro equipo, no puedo competir contigo. Tampoco puedo ser como tú, que abandonas una vez obtenido el beneficio y te pegas al boss Jian cuando hay ganancias. Eres tan arrogante. Solo porque te pareces a Tao Muge, el primer amor del boss Jian. Nada más. Te has llenado los bolsillos gracias a esta cara. ¿De qué te enorgulleces? Al final, solo eres un sustituto. Presidente Dou. Esta obra es para mí. Parece que me equivoqué. Pensé que competías por Nanlin conmigo. No me lo esperaba. Compitiendo conmigo a ver quién vive más. Señor Jian, este asunto no tiene nada que ver conmigo. Sí, nada que ver. Ustedes.
Hoy venimos a resolver lo del plagio. Aclaremos quién plagia a quién y listo. Pero... dices que Tao Muge fue mi primer amor. ¿Cómo es que yo no lo sabía? Tráela aquí y lo aclaramos cara a cara. Si no la encuentras, yo te ayudo a buscarla. Pero hoy tengo que aclarar. ¿Quién dijo que Furwan se llenó los bolsillos por su cara? Y que está dispuesta a ser un sustituto. Si hoy no se aclara, ni hablar de Nanlin, te aseguro que desde este momento no lograrás hacer nada. Villa Suinin. Ese terreno siempre fue de Furwan. Fui yo quien quiso sacar provecho. Y también quien la buscó. En cuanto al matrimonio, ¿alguna vez pensaste que casarte con tu amor de juventud no es que ella se llenó los bolsillos? Mi primer amor fue Furwan, no Tao Muge. Ah. Esto. Ay. ¿Mi respuesta personal te satisface? Joven Jian, bromea. ¿Cómo me atrevería a molestarlo? Respondiendo a estos rumores. Antes me equivoqué al escuchar los chismes de la gente. Perdí el control. Fue mi error. Les pido disculpas a ambos. No las acepto. Di lo que quieras decir, pide perdón si quieres. Si lo haces todo tú, ¿qué me queda a mí? Dices que no tienes nada que ver. Sigue esforzándote en el futuro. A partir de hoy, la familia Fu no colaborará en ningún proyecto con la familia Yu. Presidente Dao. En 3 días. Aclararé lo del plagio. Y prepararé un nuevo plan. El tiempo apremia. Nos retiramos por ahora. Presidente Dou. Jian Chenglin me amenazó públicamente hace un momento. No puede ignorarlo. Has ofendido a las familias Jian y Fu al mismo tiempo. Nadie puede ayudarte. Ya he hablado con Minzhou. A partir de ahora, las familias Jian y Yao, al igual que la familia Fu, no harán negocios con Dian. Cuarto hermano, no hace falta tanto alboroto. Realmente no sabes cómo tratar a una dama con delicadeza. Cuarta hermana, ¿estás realmente enojada? Un payaso ridículo. Pero el cuarto hermano reaccionó muy rápido, inventando una historia sobre la marcha. De lo contrario, habría terminado en un desastre. ¿Y si te digo que esa historia no era inventada? ¿Cuarta hermana no me cree? Claro que te creo. En realidad, me gustabas desde hace mucho tiempo. Vamos, comienza tu actuación. ¿Recuerdas cuando estabas en primer año de secundaria? ¿Y ganaste 5 medallas de oro en los Juegos Deportivos? Fueron 4, claramente. Ganaste 5 competencias, pero en ese momento había una chica con discapacidad auditiva, y la escuela le dio la última medalla de oro. A ella. En mi corazón, siempre serás la ganadora de 5 oros. ¿Acaso la medalla de oro de la reina que apareció en mi libro de texto después de la competencia? ¿Fue enviada por ti? ¿Todavía conservas esa medalla? Ya la perdí hace mucho. Si la quieres, puedo encargar que te hagan 10 más. No importa si la medalla está o no. Lo importante es que lo recuerdes. Ay. Ah, no pasa nada. Cuarta hermana, no te esfuerces por mantener la cordura. En realidad, tengo muchos pequeños secretos como el de la medalla.
Hoy saqué uno al azar solo para decirte que, en lugar de confiar en otros, deberías confiar más en mí. Cuarto hermano bromea. Comparado con extraños, claro que confío más en mi socio. Senior. Junior, qué coincidencia. Senior. Después de casi un mes sin verte, al encontrarme contigo, ¿por qué corres más rápido que un conejo? Por tu culpa, casi hago que todo el pueblo celebre un banquete. Hablemos en otro lugar. No, mi mamá me llama para cenar. Esto no depende de ti. Oye. ¿Qué significa lo que acabas de decir? Junior, antes fuiste tú quien dijo una y otra vez que entre tú y Hyun Lin solo había intereses. Sin sentimientos, ¿verdad? Sí. Pero aún me dejaste usar el pretexto de cortejarte para hacer negocios. En ese momento ya dije que Hyun Lin realmente estaba enamorado de ti. Si se pone celoso de mí, no lo soportaré. Y al final, acerté. Hyun Lin te atacó. Porque yo ataqué primero a Su Zenjin. Le dijiste directamente a Su Zenjin que en esa vida nunca más volverías a ver a Hyun Lin. ¿Acaso soy tan aburrido? Así fue como Hyun Lin me advirtió. Ustedes, los hombres, solo con amenazas. ¿Determinan que Hyun Lin me quiere? Yo me inclino más a creer que aceptaste dinero de Hyun Lin. Él espera que a través de tu boca me digas que me quiere. Junior, te lo juro, nunca he aceptado dinero de Hyun Lin. Pero tengo un rumor. Hace unos días, Yuhia, borracho, mencionó algo sobre Nanlin. Ni tú ni Hyun Lin podrán obtenerlo. Así que supongo que hay problemas con el proyecto de Nanlin. ¿Otra vez lo dijo alguna de tus novias? Las mujeres son mis contactos. En esa reunión, también mencionaron a Tao Muge. Antes de que entraras a la preparatoria, Tao Muge fue la chica más popular por 2 años. Y Tao Muge gustaba de Hyun Lin. Requería valentía. Especialmente porque Hyun Lin aún gustaba de ti en ese entonces. ¿Hyun Lin gustaba de mí en la escuela? ¿Cómo no lo supe? Junior, no hables de eso aún. ¿Hubo un tiempo en que te gustaban mucho las tortugas? Sí, lo hubo. ¿Qué pasa? Últimamente me gustan las tortugas sin razón. En realidad no son tortugas, solo cosas verdes. También lo noté. ¿No has comprado zapatos y pulseras verdes recientemente? Es la tortuga de tu casa. No tendrá 100, pero 80 seguro. Si te compro un sombrero verde, ¿te atreverías a usarlo? ¿Por qué no me atrevería? No es que alguien me lo haya puesto. ¿Quién sería tan cruel como para ponerte un sombrero verde? Ni siquiera podrían alcanzarte. Oye, vamos para allá. Hola. Hola. Esto, y todo lo que hay en el almacén, lo quiero todo. Vale. Oye, ¿qué te ha pasado? Lo que le gusta a Furwan, también lo quiero yo. Ve. Y fue desde ese momento que Hyun Lin empezó a gustarle las tortugas. Y el color verde, todo el colegio lo sabe. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? A mí no me gustan las tortugas. Solo me gusta el verde. Vale. Como a la Junior no le gusta este tema, mejor lo dejamos. Come. El señor tiene buenos contactos, con solo divertirse un poco. Ya sabes lo que dijo Yuhia. Si te lo tomas en serio. Quizás mi problema se resuelva al instante. Por favor, no. No quiero que Hyun Lin sepa que no solo me he visto contigo, sino que también he hablado de negocios. Temo no salir con vida de esto. Dices que Hyun Lin me quiere. Buscaré la oportunidad de comprobarlo. Pero ahora mismo necesito un ayudante. Para investigar a alguien. ¿A quién? Yuhia, averigua qué está planeando. ¿Qué tipo de conspiración tiene entre manos? Puedo ayudarte, pero con una condición. Siempre has dudado. Que Hyun Lin lleva tiempo queriéndote. No hay mejor día que hoy, vamos a ver.
si de verdad te quiere o no. La gente de Jian Chenlin ya está aquí. Desde el momento en que aparecí a tu lado. Jian Chenlin ya lo sabía. Si no te quisiera, ¿para qué se molestaría tanto? Voy a organizar a alguien para que te proteja. ¿No me crees? Si no me crees, siéntate aquí y espera. En menos de una hora. Si Jian Chenlin no aparece, este trato te lo regalo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Escuchando a Wen Xiyan? Esperando aquí a Jian Chenlin. Fue desde ese momento que Jian Chenlin empezó a gustarle las tortugas. El color verde, todo el colegio lo sabía. ¿Esta máquina está mal? Déjame intentarlo. 41 minutos. Jian Chenlin realmente vino. Va. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Es la primera vez que veo a alguien describir el espionaje de manera tan poética. Es la ciudad nocturna, tiempos especiales. Ahora nos protegemos mutuamente. ¿A quién subestimas? Yo solo puedo atraparlo. Hagamos una apuesta. Bien, 10 intentos cada uno, a ver quién atrapa más. Si gano, llámame maestro. Vale, ¿y si yo gano? Te daré un premio de consolación y lo aceptarás. De acuerdo. Fracaso. ¿Tienes que elegir el conejo? No me importa, elige tú lo que te guste. Lo que te guste. ¿Tantas máquinas de peluches? ¿Por qué Jian Chenlin eligió la tortuga? Ya dije que el conejo me da mala suerte. El verde me trae suerte. De ahora en adelante, no golpees a Wen Xiyan. ¿Qué? ¿Se quejó contigo? ¿Y aún quiere perseguirte? No, solo me pidió que lo dejara en paz. Va, retroceder para avanzar. En este momento, aún quiere seducir a Yuhia. Para sonsacarle información a Yuhia. ¿Admitiste que Wen Xiyan es atractivo? Dime, ¿quieres que gane? Si tienes miedo de perder, dilo. ¿No te preguntas por qué soy tan bueno? Si ahora mismo te convirtieras en una tortuga, podría interesarme. Entonces supongo. Me llevarás a casa para cuidarme. Si no subes 10,000 metros al día, no hay comida. ¿Qué? ¿Me envidias? Esta noche, Yao Zisen celebra su fiesta de cumpleaños. Sé que también estás en Nocturnia. Te invito esta noche. Genial.
Ahora señorita, ahora la familia Jian. Parece estar apuntando a Dian. Escuché que Yuhia buscó a alguien para ver al señor Jian. Los intermediarios fueron rechazados por el señor Jian. El señor Jian está atacando deliberadamente a Dian. Está más empeñado en lidiar con Yuhia que nosotros. ¿Qué crees? ¿Qué esconde Jian Chenglin bajo la manga? Ni siquiera sé dónde guarda sus trucos. Tal vez son caramelos. Lo sé. Jian Chenglin es como un hongo venenoso. Bonito por fuera, pero mortal al probarlo. Ayúdame a investigar. ¿A quién? Tao Muje. Jian Chenglin. ¿Me has mentido? Pronto lo sabré. ¿Y bien? En solo 2 días. Wen Xiyan consiguió la grabación y el vídeo donde Yuhia admite el plagio. Wen Xiyan tiene sus habilidades. Dicen que el gran señor Wen usó un Koenigsegg para chocar el auto de Yuhia y crear un encuentro casual. Si no me equivoco, ese auto fue un regalo de cumpleaños de su padre. Se ve que el cuarto hermano pagó bien al senior. De cualquier forma, ya envié la grabación a Do Wailon. Ahora solo esperamos noticias. Pero la familia Zhao no nos lo pondrá fácil. Para obtener el proyecto Nanlin. MMM. El incidente de plagio fue solo el aperitivo. Según el estilo de la familia Zhao, seguro usará a ti y a la familia Fu como excusa. Cuando llegue el momento, renunciarás al proyecto Nanlin. Por la familia Fu. Desde pequeña, siempre he sido yo quien asusta a los demás. Me subo a este barco de Nanling. A mitad de camino, no hay posibilidad de bajarse. Hermano mayor. ¿Es por miedo a que te afecte? Con tu palabra, me quedo tranquilo. ¿Listo? Vamos juntos a Nocturnia. Si no, volvemos juntos a Minzhou. Jian Chenglin. ¿Debería confiar en ti o no? Primer amor, verde. ¿De verdad te gusto? This Los Trending Topics? ¿Qué pasa? La familia Yu quebró. El presidente Yu Tianonce saltó de un edificio. Yuhia intentó suicidarse, pero ahora, Yu Tianonce y Yuhia fueron rescatados. Todo el internet habla de la quiebra de los Yu. ¿Fuiste tú quien presionó a los Yu? Después de todo, Jian Chenglin anunció públicamente que cortaría toda colaboración con los Yu. ¿Los socios de los Yu? Para no ofender a tu ex, empezaron a imitarlo. Creo que esto no es tan simple. Yao Jingnan me dijo que esta vez. En realidad, los Zhao están detrás de esto. ¿Desde cuándo? ¿Te juntaste con Yao Jingnan? Solo intercambiamos información. Él también lo hizo por tu ex. Para contarme esto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los Zhao están detrás de esto? Solo quieren separarme de Jian Chenglin. Y por eso lo publicaron en internet. Quieren usar la presión mediática para que me separe de Jian Chenglin. ¿Ese Jian no huirá por la mala reputación? ¿No se echará atrás? No. Si él se echa atrás por un poco de presión, no sería el Jian Chenglin que conozco. Si no me equivoco, el próximo movimiento de los Zhao será usar la presión mediática para difundir que Jian Chenglin y yo estamos en desacuerdo. Entonces, debo encontrar a Jian Chenglin primero. Que los medios nos capturen en una cita íntima. Así los rumores se desvanecerán solos. Hermano mayor. Hermana menor, ¿tienes un momento? Actuemos juntos para los medios. Claro. Consígueme un reportero que encuentre un buen ángulo para fotografiarme con Jian Chenglin. Esta vez, yo mismo subiré a tendencia.
La Navidad pasada no fue cuando Jian Chenglin desapareció. ¿Para ir a ver el concurso de belleza en el mar? Sí. Obviamente, estaba deprimido por su primer amor y se fue al mar a ahogar sus penas. Indirectamente, me convirtió en la burla de todo Minzhou. Hasta hoy, sigue mintiéndome diciendo que le gusto. Hermano mayor. Te he esperado. Hermana menor, mejor hablemos en el coche. Vale. Parece que el hermano mayor y yo pensamos lo mismo. ¿Ahora estamos compitiendo por quién actúa mejor? Si los Zhao quieren una obra, se la daremos. Después de todo, la oportunidad de actuar no surge todos los días. Si actuamos, que sea bien hecho. Si todo es una farsa, ¿por qué siempre Jian Chenglin lleva la ventaja? Disculpa. No pasa nada. La obra terminó. Oye, ¿qué quieres decir? Igual que tú. Esta noche solo fue una actuación. ¿Qué le pasa? Todo es actuación. No le des importancia. Señorita, usted y el señor Jian están en tendencia. Finalmente llegamos a tendencia. Pero el resultado no es el que esperábamos. En las noticias dicen que usted persigue a Jian Chenglin en privado, suplicando reconciliación, usando todo tipo de medios, para que Jian Chenglin accediera a llevarla a nocturna. Si algo te pasa, es Jian Chenglin quien está detrás, protegiéndote en todo momento. Si yo fuera hombre, ¿habría este tipo de calumnias infundadas? Solo porque soy mujer y tengo una cara relativamente bonita. No importa cuánto talento o esfuerzo tenga. Para algunos, las mujeres solo triunfan gracias a los hombres. Querer cambiar los prejuicios de la gente no es fácil. El señor Jian. No voy a guardar rencor a Jian Chenglin por esto. Que la familia Zhao invente cosas así demuestra que ya no les quedan recursos. Entonces, sirvió de algo. Si está dispuesto a arriesgarse, le grabaré un vídeo llorando desconsoladamente, con lágrimas de cocodrilo para subirlo a internet. La opinión pública se pondrá de su lado. Vete. Vale. T es el primer amor y luz blanca de Jian Chenglin. F solo se parece a T, por eso J se casó con F. Ahora que se divorciaron, F repite la jugada usando su cara, para ganarse de nuevo la compasión de J. Actualmente, T ya está casada. Mentira. ¿En qué nos parecemos? Ni siquiera se atreven a poner nombres reales y ya inventan calumnias. Furruan, ¿no estarás celosa? ¿Celosa de qué? Además, Jian Chenglin nunca ha dicho que le gustó. Y si lo dijo, fue para actuar ante Nanlin. La familia Zhao ni siquiera conoce tantos detalles. Este trending topic seguro lo hizo Yuhia. ¿Viste el trending topic? Sí. Al menos Jian Chenglin actuó como hombre. ¿Qué más hizo Jian Chenglin? Mira, los avatares de todas las empresas de la familia Jian se cambiaron a un conejo y una tortuga. Y están publicando lo mismo. No la obligué, no puedo vencerla. No la soborné, no necesita dinero. No hay sustituto, nadie puede igualarla.
Mi primer amor siempre fue ella. Además, la tortuga verde es porque a ella le gusta. ¿Para quién está actuando esta vez? ¿Qué pretende exactamente? Lo sé. Seguro que malinterpretó la Navidad pasada. Desaparecí por culpa de Tao Muge. Furruan. Sé que no me creerás. Pero... de verdad me gustas mucho. Ae. Esto debe ser una conspiración con los Tao para vengarse de mí. ¿Cómo se atreve a decirlo en público? ¿Acaso esto es la ética de un actor? ¿Cuántas palabras de lo que dice son ciertas? ¿Y si todo lo que dice es verdad? Tonterías. ¿Por qué debería importarme si es verdad o no? No creerlo es lo más seguro. Aprecio tus sentimientos, Shin-sen, pero mejor no exageres, porque ella es muy difícil de complacer. Entonces dejémoslo así. Tu teléfono está siempre ocupado, no puedo llamarte. Creo que aún tienes sentimientos por Furruan. Deja de fingir, actúas como si fuera real. Ahora sospecho que lo hiciste a propósito. ¿Qué hice a propósito? Sospecho que subiste el vídeo a tendencias a propósito. Para provocar a los Tao y que estén dispuestos a ser tu escalón. Creo que lo que realmente quieres no es Nanlin. Lo que quieres es Furruan, ¿verdad? No, estás exagerando. Quiero Nanlin y también quiero a Furruan. Después de todo, a Furruan le gusta Nanlin. Deja de hacer olas, no quiero que me salpique, me da asco. No te apresures. Cuando llegue el momento, hablaré bien de ti. Ante Furruan y Shen Wanzhen. ¿Acaso te necesito? Entonces que cada uno use sus habilidades. El tema en tendencias ya lleva 3 horas. Para explicarse. ¿No será que todo esto es una actuación para los Zhao? ¿Qué haces? ¿Por qué lo tomas? ¿Qué tiene de importante? Jian Chenglin. Te doy 10 segundos más. ¿Hola? Hermana Cuarta, hace mucho que no nos vemos. Hermano Jian. Hermana Cuarta, tengo un pequeño secreto que te interesará. ¿Tienes tiempo para escuchar? Dirección. Hermano 4. Hola, hermana 4. No hables. Solo escucha. Hermano 2. Hermana 4. Mucha gente dice que mi voz y la del hermano 4 son parecidas. ¿Cómo lo notaste tan rápido? Mucha gente dice que el hermano 2 y el hermano 3, Jian Chengwen, son gemelos. Pero ni siquiera se parecen físicamente. Hermana 4, durante este último año, siempre he querido disculparme contigo en persona. Antes de que el hermano 3 se fuera a Minzhou. Le dije que si quería hablar de negocios, lo hiciera bien. Lamentablemente. El hermano 3 dijo que el hermano 4 te engañó con palabras dulces y un matrimonio falso. Y que en cuanto consiguió lo que quería, se divorció de ti. Hermano 2, ¿me llamaste hoy para hablar de lo que salió en los trending topics? Es falso. Entonces, hermana 4, ¿crees que es verdad? El hermano 4 siempre ha sido bueno engatusando a la gente. Es algo que siempre me ha envidiable de él. Si quiere algo, tiene la paciencia y la determinación para convencerte de que se lo des voluntariamente. Hermano 2, ¿qué crees que el hermano 4 quiere obtener de mí? No sé si esta vez el hermano 4, al hablar de negocios contigo, ha mencionado algo sobre las acciones de la familia Fu. Haya o no hablado de ello, si en el futuro el hermano 4 vuelve a mencionarlo, será mejor que no aceptes. Aquí tienes algunos pequeños secretos que podrían interesarte. El hermano 4 ha estado investigando en secreto a tu familia. Repito, si es negocio, que sea negocio. Habla de negocios con seriedad, incluso si hay intrigas.
Pero no uses los sentimientos, y mucho menos el matrimonio, para engañar. Mis padres son un ejemplo claro de un matrimonio infeliz. No solo se lastiman entre ellos, sino que si hay hijos, terminarán hiriendo a inocentes. Explícame. Espérame, ya voy. No pensé que la hermana 4 confiara tanto en el hermano 4. Parece que el hermano 2 ha obedecido mucho a mamá estos años. Y ha olvidado el principio de confiar en quien empleas y no emplear a quien desconfías. ¿Acaso Jian Chengwen no te dijo que lo que más odio son los listillos que se creen muy inteligentes? Hermana 4, ¿no es acaso presumir confiar tanto en el hermano 4? Parece que no solo eres presumida, sino que tampoco tienes autoconocimiento. No creerás que comparado con Jian Chenglin, ¿confiaría más en ti? Vaya, hablé demasiado pronto. Pues si Jian Chenglin sigue adelante y se aprovecha de la situación, ¿qué hacemos? Hermano menor, viniste tan rápido porque te preocupa que algo le pase a nuestra hermana aquí, ¿verdad? ¿Algún percance? ¿No escuchaste que me pidió que lo explicara? ¿De verdad están saliendo? Ni siquiera te invitaron a la reconciliación. ¿Por qué te apuras tanto? Me apura que no puedas explicarlo bien. Ya elegí el regalo de reconciliación, no me hagas quedarme con él. No los molesto más, que disfruten su reunión. Luego te lo explico. No es de extrañar que el tercero no pueda contigo. Su actuación no se compara con la tuya, le falta mucho. Fingiendo ser un hermano amoroso y respetuoso. Eso ayuda a tu imagen de persona educada. Sin tendencia en redes, ahora recurres a tretas sucias. No creerás que tu madre confía en ti. Para encargarte de dirigir a Furwan y a mí, ¿verdad? Eso es lo que te asignó. Jian Chengwen es afortunado. Pero escuché que su condición está mejorando. Tu madre está felicísima. Tan feliz que ni siquiera piensa en ti, porque en sus ojos solo existe tu hermano menor. Parece que de verdad te gusta Furwan. Nunca nos hablas con sinceridad. ¿Cómo te atreves ahora a exponer tu punto débil? Furwan no es un punto débil. Es solo alguien común que llevo en mi corazón por más de 10 años. Usaron a Furwan para crear tendencia. A ella no le afecta, pero a mí me duele. Antes, por respeto a tu padre. No quería escalar las cosas, porque ustedes tres no tienen vergüenza. Nosotros 4 sí la tenemos. Pero ahora agotaste mi paciencia con ustedes. ¿Me estás amenazando? Siéntate. Segundo hermano. Sabes que mi imagen de persona educada es solo una fachada, con modales limitados. Si alguien me sabotea, lo dejaré sin opciones. Ahora tu madre debe haber recibido las pruebas de que Jian Chengwen atropelló a Lan Sanhongzu. Si la familia Zhao tiene que sacrificar a alguien, ir a la cárcel. Espero con ansias que esa persona seas tú. Vamos, busquemos a Arruan. Arruan. Sí, investigué a la familia Fu.
Esto es real, pero solo es la punta del iceberg. No solo investigué a la familia Fu. También investigué a cada miembro de la familia Fu. Hay una razón por la que investigué tu familia. Entonces dime. 20 minutos antes del accidente de tu madre. Vio a su última persona. Era Zhou Zhen, la madre de Fu Zhaosen. Hiciste que Zhou Zhen pagara con su vida. Escuché que en ese momento Fu Zhan hasta sacó un cuchillo. Fue Fu Zhaosen quien se puso frente a su madre. Para protegerla con su vida. Me gustas. ¿Qué piensas? ¿Qué tal soy? ¿Tú? ¿Sabes quién soy? Mi padre es Fu Chang'an. Mi padrastro Fu Chang'an es tu padre. Sí, Entonces, ¿no somos? hermanos en el nombre. ¡Qué coincidencia tan increíble! La primera persona a la que me declaré en mi vida resultó ser mi hermano. Los amantes terminan siendo hermanos. Te lo dije porque quería saber tu opinión. Sí, si no te importa. Entonces estemos juntos, también me gustas. No fui yo quien te eligió. Sí. Tu primer amor fue Fu Zhaosen. Y quien más te lastimó también fue Fu Zhaosen. Tú, mujer malvada. ¿Qué le pasó a Xingjie? ¿Cómo le explico a Shang-Yi en el más allá? Dime. ¿El accidente de Xingjie fue planeado por ti? No fui yo. Papá, malinterpretaste a mamá, no fue ella. Aléjate. Ya descubrí que fuiste tú quien mandó cortar los frenos. Eso causó el accidente, convirtiendo a Xingjie en un vegetal. Zhou Zhen. ¿Por qué? Si no estás contento, nos vamos. Ya estábamos preparados para irnos. Fu Zhaosen, aparta. No puedo dejarlo pasar, al fin y al cabo es mi madre. ¿Acaso la vida de mi madre no cuenta? Ojo por ojo es ley de vida. Tu madre no murió, y ahora quieres que la mía muera. ¿Te parece justo? Justo. Vaya con lo justo. Fu Zhaosen. Terminamos. A partir de hoy, no hay nada más entre nosotros. Para ser sincera, no empecé a investigar a la familia Fu. Después de volver al país. Los datos en mi teléfono son de hace 8 años. ¿Sabes por qué investigué a cada miembro de la familia Fu? Después de lo de tu madre. Porque tomé un vuelo de horas. ¿Y volví de inmediato al enterarme? ¿Por qué hasta tú olvidaste que te gustaba el verde? ¿Y yo aún lo recordaba? No creas que con decir unas palabras vacías y hacer cosas que solo te conmueven a ti, puedes ocultar que investigaste a la familia Fu a escondidas. No necesito que te conmuevas, solo quiero que sepas que el amor platónico ya pasó. Me alegro de que no le guste, porque a mí tampoco me gusta él. De ahora en adelante, si alguien me pregunta si tengo un crush, diré que sí. Si preguntan quién, diré que es Fu Ruan. Ya basta. Si sigues actuando, se notará demasiado. No pensé que actuaría tan bien, pero aún así me descubriste. Jian Chenglin, tú. Llevo 8 años investigando a la familia Fu. Depende de ti si guardas el secreto. Si se lo cuentas a tu familia. Probablemente
Como mínimo, mi reputación como exyerno quede arruinada. Y como máximo, mi seguridad corra peligro. Sé que seguro no te gusto. Y quieres deshacerte de mí. ¿Y qué? Te sugiero que primero veas el drama de la familia Zhao. Después de eso, puedes acabar conmigo. Me mudé al lado de tu habitación. Si quieres ajustar cuentas, avísame. Descansa bien. Lao Si siempre supo cómo halagar. Es lo que más le envidio. Jian Chengwen ha muerto. ¿Cómo murió? Externamente, se dice que fue un fallo cardíaco repentino. ¿Alguien está difundiendo rumores? Dicen que Jian Chenglin obligó a Jian Chengwen a morir. ¿Cómo lo sabes? Mamá, no quiero que todos confíen en mí, que crean en mí. Seguro que vendrán a buscarme de inmediato. ¿Con quién estás a esta hora? Claro que con tu nuera, Furruan. Bueno, cuelgo. ¿Y tú te ríes? ¿Ya lo sabes? Si no me equivoco, Jian Chengwen no había superado ya el periodo de peligro. ¿Cómo puede sufrir un fallo cardíaco de repente? No fue un fallo cardíaco. Fue asfixia. El asesino. Habrá que preguntarle a mi querido segundo hermano. Jian Shenzan. El asesino es tu segundo hermano. Segundo hermano, antes de que su madre tomara una decisión. Ya había decidido matar a Jian Chengwen. ¿El padre Jian sabe algo de esto? Mi padre voló al extranjero a las 3 de la madrugada. Déjalo descansar, hablaremos más tarde. Tú te preocupas por el padre Jian, pero otros no piensan igual. Ten cuidado. Jian Chengzan podría quejarse antes que tú. No te preocupes. Jian Chengzan solo sigue el protocolo. Prepara todo y espera a que mi padre vaya a buscarlo. Jian Chengzan sabe hacerse la víctima. Tú creciste bajo la sombra del Tete Guanyin. No puedes superarlo en astucia. ¿Qué? ¿Te preocupas por mí? No me importa si la familia Zhao me ve como una espina. Ya los tengo en la mira, solo quiero evitar más enemigos. No quiero que tus padres piensen que obligaste a Jian Chengwen por mí. No quiero cargar con esa culpa. Me gustas. Hasta la madre de Jian Chengwen lo sabe. ¿Crees que mis padres no lo notarán? Jian Chengwen mandó a alguien a atacarme en la calle. Pedí a mi padre que lo disciplinara por mí. Jian Chengzan me está saboteando. Hice que su madre eligiera entre sus dos hijos. Yo no los envié al exilio, ellos mismos eligieron ese final. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Hoy te he llamado aquí. No para hablar de Jian Chengwen. Entonces, ¿para qué? La familia Zhao ahora está debilitada y ocupada con sus propios problemas. Ya no tienen capacidad para competir con nosotros por el proyecto Nanlin. Así que se retirarán voluntariamente. Entonces Nanlin será nuestro. Propongo que Nanlin. Yo solo quiero el 20%. No puedo darte Chang'an. ¿Por qué? Temo que me estés calculando. ¿Temes que te esté calculando o que me gustes? Hasta entre hermanos hay que dejar las cuentas claras. Y más aún en una alianza por interés como la nuestra. No quiero que la gente me señale y diga que me aproveché de ti. Renuncio a ese 10% de Chang'an. Que sea como disculpa para tu padre. Los 40% de Nanlin acordados siguen siendo tuyos, cuarta hermana. Por favor, sé indulgente. Lo de investigar a la familia Fu. Guárdamelo en secreto por ahora. ¿Qué soy yo para ti? Alguien en quien puedo confiar. Dame el 40% de Nanlin. Tú y Yao Jingna nos quedáis con el 60%. ¿Cuándo os habéis dedicado ustedes dos a la caridad? No es eso. Yao Jingnan sigue teniendo su 40%. Al fin y al cabo, el amor y los hermanos son igual de importantes. No quiero que me acusen de anteponer el romance a la amistad. Olvídate de disolver la sociedad. Incluso si te retiras ahora sin un céntimo, quienes quieran criticarte no dejarán de señalar tus errores. Para ponerte el pulgar en alto y elogiarte. Por tu integridad. En cuanto a mis padres. Reconocen tu apariencia y tus habilidades. Ambas cosas por partida doble. Pero están aún más lejos de pensar que te haría daño a Jian Chengwen por ti. Porque en sus ojos, yo no sería capaz de tomar una decisión tan estúpida. En nuestra familia, aparte de tener demasiado dinero, lo que más sobra es confianza.
Por cierto, no había tenido oportunidad de agradecerte que vinieras a verme. No hace falta que te disculpes. Con los problemas en tu familia, era lo mínimo que podía hacer. En unos días, Dobailon aclarará lo del plagio. Yo me encargo, tú vuelves a Minzhou para el 7º día de tu hermano. Entonces, gracias, cuarta hermana. Cuarto hermano. ¿De verdad puedo confiar en ti una vez más? Por supuesto. Investiga dónde estaba Jian Chenglin hace 8 años. ¿Hay registros de que haya regresado al país? Ya sabes lo persuasivo que puede ser con sus palabras. ¿Quién sabe si en ese entonces realmente quiso decir eso? Pero hace 8 años ni siquiera lo recordaba. ¿Por qué investigaría a la familia Fu? Hace 8 años. Jian Chenglin estuvo en Manhattan todo el tiempo. Revisé su itinerario, solo hay un registro de regreso al país. Llegó a Minzhou en la madrugada del 6 de julio. El 5 de julio fue cuando mi madre tuvo el accidente. Cuando supo lo que me pasó, realmente regresó. Papá. Jian Chenglin. Hasta con su propio hermano de sangre es tan despiadado. Después de tanto tiempo, la familia Zhao perdió a Nanling. Y también a un hijo. Jian Yaoxian definitivamente protegerá a Jian Chenglin. Si Jian Chenglin se separa de ti, cuando la familia Zhao quiera ajustar cuentas, el que terminará pagando serás tú. Si la familia Jian se separa de nosotros ahora, sería como empujar a un aliado. Jian Chenglin no haría algo tan estúpido. Tú confías en él. Viniste hoy para preguntar. Si lo que dijo Jian Chenglin en los trending topics es verdad. ¿De verdad es cierto? Antes de venir a Yechen, no le creías en absoluto. Ahora que Jian Chengwen ya no está, aún estás dispuesto a esperar, ya tienes la respuesta. ¿Y todavía me preguntas? Bien. Entonces no tomaré la decisión que sugieres que hagamos. Hacer negocios con Jian Chenglin está bien. Pero una relación, definitivamente no. Vale, después del proyecto Nanlin, regresaré a Minzhou de inmediato. Recuerda, no puedes confiar en él bajo ninguna circunstancia. Chen Wen ya descansa en paz. Lo que pasó con él. Sé que no fuiste tú. Pero te metiste en este lío por Furwan. Alguien se metió con mi madre. Tú tampoco te quedarías de brazos cruzados, ¿verdad? Furwan ha sufrido injusticias, porque no puedo intervenir. La cuestión es, ¿con qué derecho vas a intervenir? Ahora ya no es tu esposa. Ahora su identidad es tu exesposa. Exesposa también es esposa, ¿no lo sabes? Furwan me llamó temprano por la mañana. Dijo que no quería a Nanlin. Este tipo realmente lo hizo por Furwan. Está enfadado conmigo. A ella no le importa lo que piensen los demás, pero le importa lo que pienses tú y mi madre de ella. Estoy decepcionado contigo. Yo tampoco dije nada. Incluso si hubiera algo, mi madre y yo pensamos que eres demasiado insistente, que te gusta competir. No tiene nada que ver con ella. Vale, lo entiendo. Esta tarde tengo que ir a Nocturnia, a la conferencia de aclaración. Me voy primero. En serio, consiguió novia y se olvidó de su padre. Finalmente, declaro que lo de Furwan copiando es completamente falso. Bien. Se levanta la sesión. A Ruan, ahora Nanlin es nuestro. Para celebrarlo, volvamos a Minzhou, a tomar algo en Misu. Jian Chenglin se refería a Ruan. No a la cuarta hermana.
Vale. Furruan no se enfadó. Esto es increíble. Arruan y yo vamos al baño. Confiesa. ¿Cuándo llegaste tú y Jian Chenglin? ¿Poder llamarte Arruan? ¿Qué quiere hacer Jian Chenglin realmente? Todavía no ha terminado de actuar. Dice que está enamorado de mí. ¿Ah? ¿Tú te lo crees? También dijo que lleva enamorado de mí más de 10 años. ¿Ah? Los suéteres viejos que deshizo mi abuela no son tan enrollados como él. Así que también quiero ver. ¿Qué es lo que puede inventar? Tengo curiosidad, si le gustas. ¿Por qué no te persiguió? En ese momento estabas con Fuzaosen. No fue mi intención mencionarlo. No es nada. Solo un nombre, pero... Jian Chenglin dijo que ya no planea enamorarse en secreto. Quiere hacerlo abiertamente. Prepárense mentalmente. Vamos. Brindemos por este proyecto que tanto trabajo nos ha costado. Finalmente conseguimos el proyecto Nanling. Tomemos algo juntos. Jian Chenglin, si eres un hombre, trata mejor a Arruan. ¿Sabes la presión que ella soportó al casarse y divorciarse de ti? Para ti solo es presión, pero sabes que para Jian Chenglin el divorcio fue como si se le viniera el mundo encima. Él ni siquiera le gustaba a Arruan. Si realmente amas a alguien, ¿cómo puedes hacerla sufrir? Yao Jingnan también está borracho. Empieza a decir tonterías. En la escuela era un tonto, que le gustaba Furruan en secreto y conocía todos sus gustos. Si alguien hablaba mal de Furruan, iba a su clase a buscar pelea. Quiero ver. ¿Qué planea hacer Jian Chenglin esta noche? Jian Chengwen mandó a alguien a apuñalarlo, y ni siquiera frunció el ceño. Pero cuando Jian Chengwen intentó lastimar a Furruan, casi destruyó toda la familia Jian. Dime, ¿eso no es amor? Jian Chenglin se casó con Arruan. Fue él quien pidió matrimonio, ¿no? Cuando la perseguía, me dijo personalmente cuánto amaba a Arruan. ¿Y luego? ¿Quién inventó lo de los gemelos para molestarla? ¿Y quién conspiró con quién? Para decirnos al mismo tiempo a mí y a Arruan ¿que le gustábamos? Son buenos amigos, pero cubrirse mutuamente tiene límites. Cuanto es verdad, ustedes lo saben. ¿Quieres decir que si te digo que me gustas, depende del horario y estado de ánimo de Jian Chenglin? Así que en tu corazón he caído tan bajo. Ahora necesitan hablar a solas. O quizás nosotros también. Esta noche, Jian Chenglin. ¿Qué diablos quiere hacer? En realidad, esas hermanas Feng. Las traje a propósito para molestarte. No esperaba que el día del divorcio Feng Xihu fuera al registro civil a causar problemas. No hace falta que expliques. Lo pasado, pasado está. Hoy, si no fuera porque Shen Wanzhen lo mencionó, ya lo habría olvidado. Que te divorciaras de mí. Fue simplemente porque Kai Wanji es de la familia Jian. Jian Chenglin hizo una fiesta en el mar. Nadie lo tomó en serio. Divorciarse era lo esperado, no hacerlo. Habría sido ir contra la corriente. Yo siempre fui sincero. Algunas cosas, con insinuarlas basta. Por cierto, aquella vez que no volví a casa en una semana, ni me buscaste ni preguntaste dónde estaba. Cuando regresé, ni siquiera me llamaste. Andabas de fiesta noche y día, no era como si estuvieras en medio de un tiroteo. Tendría que ser muy insensible para ir a buscarte en medio de ese ambiente festivo y recordarte que aún eras una persona casada. Incluso si tuvieras una pizca de descontento. ¿Sería también mi culpa? ¿Por qué están discutiendo de nuevo? No, esta discusión es necesaria. Me buscaste.
No. ¿Me buscaste? ¿De verdad me buscaste? Pero, ¿y ese Fuzhausen? ¿Todavía te gusta? No me gusta. Pero tampoco me gustarás tú. Si no te gusta, el 26 de septiembre fuiste de repente a Aichen. Te viste con Fuzhausen. Tú y Fuzhausen. En el Hotel Sentian de la calle Guayai, misma habitación, mismo piso. ¿Qué hicieron? Arwan. Tío Fu. ¿Recuerda el día que nos vimos en Aichen? ¿Dónde fue? El 26 de septiembre, mi cumpleaños solar. Hasta me trajiste pasteles Chen desde Zhou. Nos vimos en el Hotel Sentian. ¿Qué pasa? A ver si me estoy volviendo senil. Una revisión sorpresa. Felicidades, has pasado la prueba. La persona al teléfono se llama Tonfu. Si no lo conoces, pregúntale a tu papá cuando llegues a casa. Ese día fuiste a Aichen, yo también fui, y te vi. Te vi salir del hotel, te llamé. Dijiste que estabas en una reunión. Tonfu me llamó de improviso para ir a Aichen, y lo que hablamos. Era confidencial, me pareció molesto. En cuanto subiste al auto, vi salir a Fuzhausen. Investigué, estabas en la misma habitación que él. Y él fue quien reservó la habitación. Así que pensaste que te era infiel estando casado. Y que me acosté con Fuzhausen. Sí. Por fin estos dos padres llegaron al punto clave. ¿Te dio celos? Fuiste a hacer una fiesta en el mar. Para ver si me importabas. Sí. Entonces, Creíste que mi corazón solo latía por Fuzhausen. pensaste, si no podía ser tu amor, serías. La espina en mi corazón. Si quieres a Kai Yuan-Yi, tómalo. Pero decidí regalarte un león verde para enfurecerte. Y que me recordaras toda la vida. Infantil. Tenía miedo de que realmente me ignoraras. Y cortaras todo contacto conmigo. En realidad. Desde que te conocí hasta ahora. Han pasado tantos años. Ese día te vi bajo el árbol de Kapok. Declarándote a Fuzhausen. Me enfadé tanto que me fui del país, y cuando volví. Fue cuando tu madre tuvo problemas. ¿En ese momento no pensaste en dejarlo? Sí. De hecho, cada día pensaba en dejarlo. No es que estuviera obligado a gustarte. Sino que entre gustarte y no gustarte. Lo segundo me resultaba más incómodo. Al fin y al cabo. Solo quiero ser feliz. Si te gusto o no, ¿qué me importa? Realmente no es asunto tuyo. Te lo confieso porque quiero saber. Si en el corazón de la persona que me gusta hay espacio para alguien más. Acércate. ¿Qué? ¿Quieres pegarme? ¿No querías salir conmigo? Sí. Ven aquí. Hablemos en serio. ¿Qué te gusta de mí? Me gusta que seas rico, poderoso y guapo. Y talentoso. Hay mucha gente como yo. Pero si encuentras a alguien que cumpla todas esas condiciones. Y que tenga peor carácter que tú, te dejaré en paz. Otra vez con lo mismo. Bueno, basta de bromas. Era una coña. Eres mi favorito en el mundo entero. Tienes el mejor carácter. Entonces, podríamos. Zen, ¿qué tal si hacemos las paces de paso? Si no, nos hacemos hermanos de sangre, padre e hija. Yo seré tu padre. Así también podríamos estar juntos. Yao Jingnan.
Yo. Yao Jingnan. Hoy no pararé hasta sacarte la mierda. O no me llamo Sen Wanzhen. Ya salió la mierda.